Bien, amados hermanos, para la gloria de Dios, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, su capítulo 22, y vamos a leer el verso 32. Para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Gloria a Dios. Eso fue el Señor Jesucristo hablando mientras estuvo aquí en la tierra. Amén. ¿Y por qué el Señor dijo estas palabras? ¿Por qué? Y es por la razón del tema de esta mañana. El tema de esta mañana es la pregunta sobre la resurrección. Resulta que si usted lee desde el verso 23, dice la escritura que vinieron los saduceos a preguntarle a Jesús, los saduceos que no creen en la resurrección. Fíjese que aún desde la antigüedad hay grupos de personas, incluso, fíjese usted, de lo que profesan a Dios, que no creen en la resurrección. Y ellos, para buscar respuesta en Jesús, ¿sabe qué le decían? Le dijeron una anécdota a Jesús. Le dijo, mira, maestro, en la ley de Moisés está escrito que si un hombre se casa con una mujer y no tiene hijos, el hermano del fallecido debe de casarse con la mujer para que tenga descendencia su hermano fallecido. Y le dicen a ellos, pasó algo entre nosotros. He aquí que hubo 7 hermanos. Uno de ellos se casó, murió, no tuvo descendencia. Vino el siguiente, la tomó por mujer, pero tampoco tuvo descendencia. Y así los 7, todos murieron y no tuvo descendencia. Al final murió la mujer también. Y le preguntan a Jesús, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer ya que todos la tuvieron? Entonces, quiero leer textualmente lo que el Señor le dice. Porque esto es importante, mis amados hermanos. Mire, el tema de la resurrección es tan importante que si nosotros no creemos en la resurrección, en vano es nuestra fe. Así de importante es el tema de la resurrección. Mire lo que el Señor le dice en el verso 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús, en su palabra, afirmó de que hay resurrección. Y citó a los profetas. Si usted ignora las escrituras, ¿quiénes son? Moisés y los profetas. Hasta el tiempo en cuando Jesús estaba en la tierra. Luego fue que se escribieron los evangelios que es dando a conocer que Cristo es el Mesías que estamos esperando. Cuando le dijo, ignora las escrituras, le está diciendo lo que anunciaron los profetas. Lo primero incluso es que Jesús
Él mismo resucitó conforme a los profetas. Conforme a como Jonás, que él mismo le dijo, la señal de Jonás será la que tendrán ustedes por señal aquellos que no creían en Jesús. Para los mismos fariseos y los demás. Porque así como Jonás estuvo sepultado en su tumba, allí, debajo del mar, dentro del vientre de un gran pez, y luego al tercer día vino nuevamente a la tierra. Así fue como sucedió con Jesús, que estuvo sepultado 3 días y 3 noches y resucitó de entre los muertos. Y no estamos hablando en cuanto a los profetas, como algunos resucitaron algunos muertos, como en el caso de Eliseo, el caso de Elías, que resucitaron a muertos. Pero ¿qué pasó con esos muertos? Esos muertos, después que resucitaron en vida, volvieron a morir. Aquí se está hablando de una resurrección que es para siempre. Que va a resucitar y no morirá jamás. Vamos a ver lo que nos dice, en el caso de los profetas, lo que dice el libro de Oseas, su capítulo 6, Oseas 6, el verso 1, un par de versos, dice así: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Allí cuando dice que los va a resucitar, al tercer día lo va a resucitar, precisamente fue lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo. Jesús resucitó al tercer día, pero no se está solamente limitando aquí a la profecía de que Jesús iba a resucitar, sino que también dice nosotros, hablando de todo el pueblo. Está diciendo, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, hablando en plural. Amén. Y viviremos delante de él. Hermanos, nadie puede vivir delante de Dios con el cuerpo en carne y sangre como estamos nosotros. Porque pereceremos en el momento, al instante. Y eso lo explica Pablo más adelante, lo vamos a leer. Tiene que ser un cuerpo como cuál, glorificado como el que tiene Cristo. Como los ángeles, como mismo le explicó Jesús, le dijo, no se van a casar ni a darse el casamiento, sino que van a ser como los ángeles. Como los ángeles. Lo que están, esos son lo que son. Y los ángeles no ven muerte. Su cuerpo no se deshace como el que tenemos nosotros. Hablando sobre eso precisamente, ahora que lo menciono, en el caso con los saduceos, no sé si ellos al no creer en la resurrección, por defecto creían en la reencarnación, pero sí sé que hay muchas corrientes religiosas que creen en la reencarnación, que no creen en la resurrección, sino reencarnación. La reencarnación en las religiones, por ejemplo en el hinduismo, lo que ellos enseñan es que la persona cuando muere viene entonces a entrar en otro ser vivo, que no importa el tipo de ser vivo, sino un ser vivo, un animal, lo que sea. Por eso ellos veneran a la vaca, y la vaca no la matan, no se la comen. ¿Por qué? Porque piensan y entienden que puede ser un familiar de ellos que está ahí, en una vaca. Mire, aún científicamente pensar en lo que es la reencarnación, al final
Eso no tiene ningún sentido. Hablando, oiga, no hablando con la palabra, sino hablando científicamente, porque cuando hablamos entonces del concepto de entropía, que tiene que ver con la ley de la termodinámica, nos dice que todos los cuerpos lo que van es en qué, en decadencia. Se van, ¿qué va pasando con ellos? Se van dañando, se van envejeciendo y dañando y se destruyen. No es lo contrario, no es que los cuerpos van mejorando y mejorando con el paso del tiempo. No, todo en la vida, todo, absolutamente todo en el universo, a medida que pasa el tiempo, se envejece y se destruye. Y ese es el fin que tiene todo el universo. Ese es el fin programado para todo el universo. Un día se va a destruir todo. Todo lo físico que existe, un día se va a destruir. Entonces puede estar pasando de cuerpo en cuerpo, de animal en animal, hasta se puede convertir en un planeta si quiere. Al final se va a destruir. ¿Y cuál fue el beneficio? Ninguno. Por eso la gente anda buscando la fuente de la eterna juventud que le encuentre. Al final le cuenta como quiera se va a destruir. No hay posibilidad. La única posibilidad que Dios dejó para vivir eternamente y para siempre fue en su Hijo Jesucristo. De que hiciera posible de que nosotros trascendiéramos del cuerpo físico a un cuerpo espiritual. Que él mismo lo dijo, como los ángeles. Y él mismo cuando resucitó en un cuerpo glorificado que ni las leyes físicas tenían limitación para él. Mis amados hermanos, no erremos. La resurrección es un hecho. Y es la resurrección eterna. Tal como fue con Jesús, que fue la primicia, el primero que resucitó dentro de los muertos para no ver muerte jamás. Fue Jesús. Y así mismo los que creen en él resucitarán así, igual como él. Porque Jesús es el segundo Adán. El primer Adán vino en cuerpo físico, en cuerpo como nosotros humanos. Vamos a decirlo en cuerpo carnal, animal. Y de ahí procedemos todos. Entra el pecado y viene el pecado a nosotros. Sin embargo, Jesucristo es el segundo Adán. Jesús nace sin pecado. Jesús se mantiene toda su vida sin pecado, muere sin pecado. La muerte no tuvo autoridad sobre él. Resucitó al tercer día en un cuerpo glorificado y fue luego a la presencia del Padre. Allá está. Y todo entonces lo que nacen en Jesús van a tener el mismo resultado que tuvo Jesús. Porque él es el segundo Adán. Todo el que nace del Espíritu va a heredar en el Espíritu vida eterna, que fue lo que él nos dejó. Eso le explica claramente, y me voy a tomar el tiempo para leerlo. En 1 Corintios 15, que eso lo habla Pablo muy claramente. Y quiero que nos tomamos el tiempo para leerlo. No lo vamos a leer completo, vamos a dejar afuera unos cuantos versículos. Pero sí es muy importante, mis amados hermanos, porque la resurrección de los muertos es algo importante en la doctrina del Evangelio. Amén. 1 Corintios 15. A partir del verso 1, escuche lo que dice. Escuche atentamente. 1 Corintios 15, a partir del verso 1. Tiene como tema la resurrección de los muertos. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Y ese mensaje, más para adelante en los versos, para no leerlo todo, dice de que predica que Jesucristo resucitó dentro de los muertos. Ese es el evangelio, ese es el mensaje. Entonces, en el verso 12, él dice, pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, si usted está anunciando de que Cristo resucitó dentro de los muertos, le está hablando, mire, dentro de la iglesia primitiva, habían personas que no creían en la resurrección. No sé si por la influencia de los saduceos, por lo que fuera, pero no la creían. Y Pablo está abordando el tema. Usted sabe que, bueno, de hecho, hay corrientes que son cristianas que no creen en la resurrección total, sino parcial. Pero eso también es una falacia. Por ejemplo, nuestros queridos amigos de los testigos de Jehová, que ellos creen que una parte es lo que va a resucitar y otros simplemente van a desaparecer y a dejar de existir para siempre. Es lo que enseñan. Pero eso lo vamos a ver más para adelante. A ver qué dice la Escritura sobre eso. Entonces Pablo le dice, pero si ustedes predican que Cristo resucitó, ¿cómo dicen ustedes entonces que los muertos no resucitan? Porque es en verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y eso tiene sus implicaciones, porque mira lo que él dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe lo que está diciendo? Eso tiene una falta de implicaciones, porque el que no cree en la resurrección dice, todavía tú estás en tu pecado. Quiere decir que para ti no va a haber salvación, porque el que sigue en pecado, hermano, ¿dónde está la salvación? Es imperativo, hermano, que tiene que creer que Jesús le resucitó de entre los muertos. Incluso, cada vez que nosotros hacemos el llamado y oramos por una persona, ¿qué le decimos? Según lo que dice Romanos 19, que si crees, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó dentro de los muertos, ahí implica la resurrección, serás salvo. Son las dos cosas. Tienes que creer en Jesús, tienes que confesar a Jesús con tu boca y creer que Dios le levantó dentro de los muertos. Para que la resurrección entonces que tuvo lugar con Cristo tenga lugar contigo. Y por eso nos bautizamos también. Cuando entramos al agua y nos sumergimos, simbólicamente estamos sepultando el antiguo hombre y estamos resucitando en el nuevo, saliendo de la sangre. Todo eso tiene ese significado y es importante. Y qué bueno que los niños estén aquí para que escuchen eso y entiendan, porque esto es importante para tu salvación. Amén. Entonces, le sigue diciendo en el verso 19, en el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, vamos a coger lucha, vamos a coger trabajo, vamos a pasar todo y no hay resurrección. Mira que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia, lo está diciendo el primero en resucitar dentro de los muertos para vida eterna, Cristo. Para vida eterna, porque le explico que anteriormente personas fueron resucitadas y volvieron a morir, incluso Lázaro. Jesús lo resucitó, pero volvió a morir. Está hablando de esta resurrección para vida eterna, que Cristo fue el primero. Pero Pablo le explica mucho mejor más adelante. Mira lo que sigue diciendo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Porque aún para esto, en la resurrección, hay un orden. Y aquí lo explica Pablo, dice. Cristo es el primero. Cristo, las primicias. El primero de resucitar. Luego, los que son de Cristo en su venida. Quiere decir que cuando Cristo regrese a la tierra, en ese instante resucitan los muertos. Ese es el orden. Cristo resucitó primero y luego cuando Él regrese, resucitan los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Eso lo explicamos para adelante. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque Él cuando venga va a reinar en la tierra. Los muertos resucitan, los muertos en Cristo, y Él reina, y lo está diciendo Pablo, es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ese es el milenio, que Cristo va a reinar físicamente en la tierra desde Jerusalén por 1000 años. Y el diablo va a ser encarcelado durante ese tiempo. Y luego se le dejará salir por un poco de tiempo para probar nuevamente a los hombres que están en la tierra. Cristo reina 1000 años. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque no habrá más muerte. Física no la habrá. De este cuerpo física no habrá más muerte. Luego que pase los 1000 años, luego que le entregue el reino al Padre, después de los 1000 años, el postrer enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Está diciendo, Dios sujetó todas las cosas en Cristo Jesús. Viene a reinar a la tierra. Cuando haya suprimido todo el mal y haya acabado con todos sus enemigos, Cristo entonces entrega que todo al Padre y se sujeta al Padre, y todos nos sujetamos al Padre. Amén. Y así todo en todo queda sujeto al Padre. Ese es el orden. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Y luego, y se sigue diciendo en el verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, escuche ahora, preste la atención. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Vamos a hartarnos, vamos a emborracharnos, porque mañana moriremos. No erréis, dice el Señor, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque hay mucha gente que se pone a hacer esto sin saber lo otro. Velad debidamente y no pequéis. Y se lo está diciendo en el contexto de eso. Le está diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No, le dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es buena costumbre eso. No es una buena costumbre. Aunque tú tengas todo el derecho de tú querer hacerlo. No está bien. Y eso lo está diciendo Pablo. Claramente lo está diciendo. Velad debidamente y no pequéis en el mismo contexto. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Se lo está diciendo, algunos están haciendo eso.
lo hagan. A la vergüenza suya se lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Quiere decir que es necesario que haya una muerte antes de haber una resurrección, y que no es el mismo cuerpo, porque aquí lo dice. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La semilla que siembras no es esa misma semilla que va a salir para arriba. No, esa misma semilla no es la que sale. Sale un tallito con una planta diferente a lo que se sembró. Una semilla ovaladita que usted siembra ahí de habichuela, ovalada, ¿verdad? Esa ovalada no es lo que va a salir para arriba, esa misma semilla para arriba, no, esa semilla se abre y del cuerpo de dentro sale lo que realmente es. Porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y el cuerpo cuando se sepulta, ese cuerpo se deshace y lo que va a resucitar va a ser el espíritu. Según el cuerpo que Dios le tiene a cada cual. Pero Dios, en el verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hablando de que nosotros aquí estamos en cuerpo, y hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así como aquí en la tierra hay diferentes tipos de cuerpos. Hay algunos que están en el mar, otros que están en la tierra y otros que vuelan. Hay diferentes cuerpos. Y según esa enseñanza, así mismo hay cuerpo natural y cuerpo espiritual. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y vamos a brincar, a saltar al verso 50, que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está diciendo, este cuerpo natural, como lo tenemos, no puede entrar al reino de los cielos. No es posible. Este cuerpo que perece no puede heredar lo que no perece. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de la resurrección y de heredar la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es importante. Pero quizá alguien diga, incluso los que nos escuchan en la distancia, puede decir: pero hermano, y nosotros los que no creemos en el Señor Jesucristo, entonces nosotros no vamos a resucitar. ¿Y entonces por qué? Yo le digo muy cariñosamente, muy amablemente: no se me impaciente, que usted también va a resucitar. Todos vamos a resucitar.
Y usted dice, ajá, ¿cómo es? ¿Cómo así? Sí, todos vamos a resucitar. Todos. Desde el primero que nació hasta el último que murió, todos vamos a resucitar. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 20. Así que no sean impacientes. Usted que no cree en el Señor, no, tranquilo. También para usted hay resurrección. Para usted también hay. Venga a ver lo que dice Apocalipsis 20. Escuche. Escuche. Apocalipsis 21. Y ya con esto vamos a terminar, que se nos acaba el tiempo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El diablo encarcelado por 1000 años, Cristo reinando en la tierra. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjese, Cristo viene en su venida, como explicó Pablo, primero la primicia, Cristo resucita. En la venida de Cristo resucitan los de Cristo. Y los que han muerto en el Señor, en espera del Señor, resucitan en su venida. El diablo es encarcelado y pasan 1000 años Cristo reinando en la tierra. Y cuando se cumplan los 1000 años, sueltan a Satanás un poco de tiempo. ¿Y qué dice aquí? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, oiga bien, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En la venida de Cristo, todos los que participan ahí en la primera resurrección, los otros muertos que no son en Cristo, no van a resucitar sino hasta que se cumplan los 1000 años. Y lo está explicando aquí claramente. Los otros muertos no van a resucitar hasta que se cumplan los 1000 años. Pero cuando se cumplan los 1000 años, los otros van a resucitar. Pero mire, escuche, amado mío, amigo, para que usted va a resucitar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la primera de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora viene para terminar. Y el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Estamos hablando ahora de esa segunda resurrección. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No hay más muertes. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Punto final. Esa es la resurrección para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Todos vamos a ser resucitados, pero los que no creen en Cristo Jesús, al final del reinado de Cristo aquí en la tierra, van a resucitar y van a ser juzgados por las obras que hicieron. Si no están inscritos en el libro de la vida, y que es, para estar en Cristo hay que creer en Cristo Jesús, van a ser lanzados al lago de fuego y van a vivir eternamente
apartado de Dios en el lago de fuego, siendo atormentado día y noche, aunque no le guste a nadie oír. Pero es lo que la Biblia enseña. Van a ser atormentados. ¿Usted sabe lo que es un tormento? ¿No sabe lo que es un tormento? Usted le duele la cabeza y no se le quita. Un dolor de cabeza que no se le quita. Es un tormento. Día y noche atormentados por los siglos de los siglos. La gente no le gusta que le hable de eso, pero está escrito y está ahí. Y ese es el fin para ti que no crees en Cristo Jesús. Lo quiera creer o no lo quiera creer, un día te vas a dar cuenta. Porque todos vamos a resucitar. Todos, según la Escritura. ¿Qué te recomiendo a ti? Que busques a Cristo Jesús. Y tú que estás en Cristo Jesús, que hagas caso de la palabra de Dios y te mantenga firme. Y no te esté llevando de las malas costumbres. Para que tu trabajo no sea en vano. Me esforcé y al final fracasé. ¿Por qué? Porque quisiste. Porque oportunidad tuviste aquí en la tierra para hacerlo bien. Amén. Así que, mis amados hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y busquemos siempre el reino de Dios y hacer su voluntad. Bendición.